Bienvenidos a este nuevo video de análisis geopolítico, de análisis internacional. En esta ocasión vamos a trabajar un tema muy interesante que nos va a permitir explicar más adelante otros, sobre todo de esa competencia estratégica global entre Estados Unidos y Rusia. El tema de hoy es un tema que muchos analistas de Medio Oriente hemos venido trabajando hace un tiempo, y es una guerra fría en el Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudí. Esto nos plantea de entrada una idea y nos plantea en consecuencia una competencia en dos niveles. Una competencia a nivel sistémico, o sea, una competencia entre los grandes líderes del sistema internacional, en este caso Rusia y Estados Unidos, y en segundo lugar una competencia a nivel subsistémico, en este caso Irán por un lado y Arabia Saudí por el otro. Por ahora vamos a trabajar, de hecho, con gran énfasis el nivel subsistémico, el nivel subregional, o sea, la competencia entre Irán y Arabia Saudí. Para esto vamos a empezar a mirar geopolíticamente las diferencias y las fortalezas de cada uno de ellos. Y la idea central en este momento es afirmar que en el contexto de Medio Oriente, tanto Irán como Arabia Saudí tienen una serie de elementos y ventajas geopolíticas que los llevan casi que por naturaleza a competir el uno contra el otro. Vamos a ver cuáles son ellas. La primera, tanto Irán como Arabia Saudí tienen una posición central en el contexto de Medio Oriente. Ya bien es sabido que las posiciones centrales son fundamentales dentro del punto de vista de la geopolítica, porque estas posiciones centrales, a diferencia de las posiciones periféricas, nos permiten incidir sobre buena parte de la región o sobre una región muy amplia. Para el caso del Medio Oriente, el hecho que Arabia Saudí e Irán tengan una posición central los llevan por un lado a poder influir sobre el norte del África, el resto del mundo árabe o el norte del África incluyendo el Magreb, pero también los llevan a influir sobre lo que Brzezinski en ese gran libro que se llama El Gran Tablero Mundial llamaba los Balcanes euroasiáticos, esto es las 5 exrepúblicas soviéticas de Asia Central: Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Estos 5 estados que están acá, que incluyen una porción geográfica, un área bastante grande, y también incluyen recursos estratégicos. Pero también esta posición central de estos dos países, Irán y Arabia Saudí, los llevan a competir por acceso, por influencia sobre China y sobre la India. Por lo tanto, el que predomine en esta posición central va a poder controlar estas 3 zonas de influencia estratégicas. Este hecho de la posición central ya lo lleva a una competencia directa. Simultáneamente, los dos países tienen las costas más prolongadas dentro del Golfo Pérsico. La costa iraní, sin duda la más larga, y la costa saudí, que si bien se adentra en la parte continental detrás de Emiratos Árabes, la alianza que ha establecido Arabia Saudí con Irán le permite de todas maneras a Arabia Saudí tener incidencia sobre la otra costa, sobre el otro litoral del Golfo Pérsico. Aquí estamos diciendo que a la posición central se le añade que los dos tienen posiciones dominantes sobre el Golfo Pérsico, que es la ruta naval por donde sale el 70% del petróleo de gran calidad del mundo. Como otro elemento de competencia entre estos dos, tenemos justamente la incidencia sobre el estrecho de Hormuz. Este petróleo de gran calidad, este 70% del petróleo de gran calidad que les mencioné hace un rato, tiene que transitar por obligación por este pequeño espacio marítimo de acá, que en algunas temporadas del año incluso tan solo son 6 kilómetros de ancho. Imagínense ustedes el 70% del petróleo del mundo transitando por una franja tan estrecha y en consecuencia tan vulnerable. Eso es el estrecho de Hormuz, es este pedazo. Otro elemento de competencia geopolítica es su tamaño. Como lo pueden ver, tanto Irán por un lado como Arabia Saudí por el otro tienen las áreas continentales más grandes de todo el conjunto del Medio Oriente. ¿Sí? Son los estados tal vez de mayor tamaño dentro del Medio Oriente. Los dos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, son gigantes en cuanto a producción de recursos estratégicos, fundamentalmente petróleo y gas, por eso lo vamos a ver a continuación. Justamente, hablando de esos medios estratégicos de competencia, vamos a mirar cuando menos otros 5 elementos. Por un lado, la etnia, que es fundamental para entender la competencia entre estos dos. La etnia, por el lado de Arabia Saudí, hace parte del grupo étnico-lingüístico árabe.
Por el lado de Irán es una etnia diferente, es un pueblo diferente, es el grupo étnico-lingüístico persa. En cuanto a recursos, Arabia Saudí es el dueño, por llamarlo así, de las reservas petroleras más grandes del mundo, teniéndolas en cuenta como reservas de gran calidad. En este momento las reservas saudíes son 277 mil millones de barriles, superado solamente por Venezuela. Venezuela tiene casi 300 mil, son 299 mil millones de barriles, con la gran diferencia que el petróleo saudí es de mucho mejor calidad que el petróleo venezolano. Por el lado de Irán, Irán es el tercer productor de petróleo del mundo, detrás de Arabia Saudí y también detrás de Irak, pero es junto con Qatar los dos más grandes productores de gas natural. Esto es fundamental entenderlo, porque si bien el petróleo saudí va para Estados Unidos y para Occidente, el petróleo iraní y el gas natural iraní van para Rusia fundamentalmente y para China fundamentalmente. Esto ya nos da pistas también de esa influencia sistémica, ¿no? De esa influencia extrarregional. Estados Unidos apoyando a su abastecedor de petróleo, que es Arabia Saudí, y Rusia apoyando a su abastecedor de petróleo y gas, que es Irán. Por el lado de la religión hay otra gran diferencia entre estos dos que los llevan a competir directamente. Arabia Saudí dentro del mundo musulmán es el líder del mundo sunita. Irán dentro del mundo musulmán es el líder del mundo chiita. Estas dos grandes tendencias islámicas tienen diferencias estructurales, diferencias a la hora de concebir el poder, diferencias a la hora, incluso diferencias teológicas, diferencias a la hora de organizar la sociedad. Por esta razón, que el uno sea el líder del mundo sunita, el otro sea el líder del mundo chiita, ofrece ya de entrada una competencia directa entre los dos. En cuanto al liderazgo, el liderazgo saudí o las capacidades de liderazgo, por el lado de Arabia Saudí se consolidaron empezando el siglo XX, cuando logra la familia Saud unificar a las tribus de Arabia, derrotar en el campo de combate a los hashemitas, a la dinastía hashemita, y quedarse con el reino. De ahí en adelante se llama Arabia Saudí, antes se llamaba solamente Arabia. Por el lado de Irán, sin embargo, la capacidad de liderazgo tal vez es mayor. Tiene un pasado imperial, todos recordamos esos imperios basados en Persia, hasta película le sacaron y todo. Pero también recordamos que fue protagonista regional al ser aliado de las grandes potencias occidentales durante mucho tiempo. Hay que recordar la influencia o las relaciones muy estrechas que tuvo Persia con la corona británica, y que incluso en el siglo XX, antes de la revolución islámica, tuvo Persia con Estados Unidos. Incluso el Shah de Irán se refugió fue en Estados Unidos justamente. Entonces la capacidad de liderazgo de los dos ha sido una capacidad de liderazgo muy fuerte. Hoy, como lo mencionamos hace un rato, Arabia Saudí la respalda Estados Unidos y a Irán lo respalda básicamente Rusia. Y un poderío militar muy interesante. Los dos han desarrollado un poderío militar. Arabia Saudí propio, o sea, comprado, adquirido. El nivel de gasto militar de Arabia Saudí hacia Estados Unidos es enorme. La última compra, por ejemplo, que le hicieron los saudíes al periodo Bush, a la administración Bush, fueron 57 mil millones de dólares en armas. O sea, en un solo cheque Arabia Saudí compró una flota aérea de 70 F-15. Con la administración Trump y con la reciente visita de Trump a Arabia Saudí, estos negocios militares llegaron a romper, incluso a superar los 100 mil millones de dólares. O sea, imaginen el volumen de armas que está comprando Arabia Saudí. Y aquí hay un pequeño paréntesis. Es una contradicción bien interesante de Estados Unidos, porque Arabia Saudí, de hecho, es uno de los regímenes más conservadores dentro de esta concepción del mundo musulmán. Es uno de los regímenes más conservadores, partiendo del hecho que hay regímenes muy liberales, pero Arabia Saudí es uno de los regímenes más conservadores del mundo musulmán, que ha patrocinado en buena medida a Al Qaeda, que algunos sectores de la sociedad saudí están patrocinando al Estado Islámico, pero aún así es el principal socio de Estados Unidos. Es una contradicción interesantísima en las relaciones internacionales. Por el lado de Irán, hay un poderío militar propio, o sea, comprado por años primero a Estados Unidos. Casualmente Irán hoy tiene armamento estadounidense desde la época del Shah, pero también tiene armamento ruso comprado a Rusia, tiene armamento propio desarrollado por ellos mismos, como son sus capacidades de misiles, y también tiene una alianza con Rusia que le da un músculo militar importante, y tiene una experiencia en combate. Hay que recordar que tuvo una guerra de casi una década con Irak en los 80s. Con estos elementos sumados, sin duda la competencia regional entre Irán y Arabia Saudí es un elemento absolutamente elemental, absolutamente básico. Los dos van a querer influir el Medio Oriente.
Vamos a ver incluso estas cifras de gasto militar. El gasto militar para Irán es de 6.2 billones de dólares, para Arabia Saudí 57 billones. Si ustedes miran cifras, por ejemplo, de CIPRI, ese observatorio noruego de armas, Arabia Saudí desde hace como 15 años está en el top 3 de los principales compradores de armas de Occidente. Y cada uno tiene obviamente un músculo militar para nada despreciable. Ahora vamos a mirar cómo estos dos estados han venido construyendo su red de alianzas en el Medio Oriente. Por un lado, tenemos a Irán, que ha logrado construir una alianza primero con la parte chiita del Líbano, con esa parte de Hezbollah, que ha logrado construir una alianza con el régimen de Bashar al-Assad en Siria, y que ha logrado construir una alianza con el nuevo gobierno en Yemen, después que el gobierno pro-saudí en Yemen fue derrocado. Aquí estamos diciendo que Yemen cambió de bando, ¿sí? Por el lado, hay un actor nuevo, que es un aliado nuevo de Irán, que es Turquía, que normalmente era aliado de Estados Unidos, pero que después del golpe de Estado fallido en contra de Erdogan, Rusia se lo echa al bolsillo. Y al echárselo al bolsillo Rusia lo logra acercar a Irán. Aquí hay que recordar el primer video que hicimos, donde vimos que Rusia se aprovecha de esta red de alianzas de Irán para también asumirlas como propias. Rusia tiene una alianza con Irán muy estrecha, lo salvó de una invasión. Recordamos que hace unos años estábamos hablando de una operación militar en contra de Irán porque Irán estaba desarrollando capacidades nucleares con fines militares. Se generó el acuerdo 5+1 y con este acuerdo se impidió esta operación militar contra Irán con el papel ruso como garante. O sea, Rusia era quien iba a administrarle el combustible nuclear a Irán y quien iba a garantizar que no iba a haber capacidades militares desde el punto de vista nuclear para Irán. Con esta acción de política exterior, no solamente Rusia penetra a Irán, como lo vamos a ver más adelante, le da una posición geopolítica dominante a Rusia en el Medio Oriente, sino que se permite alimentar de la red de alianzas. Entonces Rusia no solamente se alía de Irán, sino también Rusia se va a echar al bolsillo a Yemen, se va a echar al bolsillo a Siria y a Hezbollah libanés. Esto le sirve para posicionarse en puntos estratégicos que habíamos visto en el primer video. Turquía, lo mencionábamos como un nuevo aliado que entra en este conjunto gracias a la política, también a ese manejo político que hizo Rusia del golpe en contra de Erdogan. En ese momento hay que recordar que Estados Unidos y Turquía tenían una alianza de más de 50 años, desde la época de la OTAN y de la Guerra Fría. Pero en el momento del golpe, el líder golpista, Gülen, estaba en Estados Unidos. Turquía le pide a Estados Unidos la extradición de Gülen. Estados Unidos se niega y en ese momento Turquía se aleja de Estados Unidos y se acerca a Rusia. ¿A cambio de qué? A cambio, los rusos le ofrecieron desarrollar capacidades nucleares en Turquía muy similares al esquema que empleó en Irán, abastecer, no solamente construir, sino abastecer las futuras centrales nucleares turcas, a cambio que Turquía cerrara esta frontera que era oxígeno para el Estado Islámico, y a cambio de permitirle a Rusia enviar gas a Europa Oriental a través de Bulgaria en una ruta alterna a Ucrania. Así logra Rusia tener una cierta independencia frente a Ucrania. Turquía gana entonces un apoyo irrestricto de Rusia, va a tener capacidades nucleares, pero entra en esta red de alianzas junto con Irán. Esto va a tener unos efectos estratégicos interesantísimos que vamos a ver en un próximo video. Por el lado de Qatar, también como actor relativamente independiente, hay algo que une a Qatar y a Irán y hay algo que aleja a Qatar de Arabia Saudí. Lo que acerca a Qatar a Irán es el gas. Los dos son, como lo mencionábamos, los dos grandes productores y dueños del gas natural en el mundo. De hecho, comparten la explotación de un yacimiento que es de los más importantes del mundo. Eso los acerca. Tiene una agenda relativamente diferente en Siria. Qatar está interesado en que el régimen sirio caiga, por eso está apoyando grupos como el antiguo Frente al-Nusra, que ahora se llama diferente, mientras que a Irán le interesa es lo contrario, que el régimen sirio se mantenga. Ahí hay una diferencia en agendas, pero por intereses de producción de gas natural hay una gran coincidencia. Es más larga la distancia entre Qatar y Arabia Saudí. Arabia Saudí quiere que los regímenes
sobre todo el Consejo de Cooperación del Golfo, sobre todo Emiratos Árabes, Bahrein, Omán, que Yemen vuelva al corral, pero que estos estados, incluyendo también Qatar, obedezcan las directrices de Arabia Saudí. Qatar, a mi modo de ver, fue el único que dijo que no, que quería una política exterior autónoma y de hecho bastante retadora y confrontacionista, de confrontación frente a Arabia Saudí. Por esta razón Qatar está ahí como en la mitad. Arabia Saudí, ¿qué ha construido? Arabia Saudí ha construido una alianza con Bahrein, esta pequeña isla muy cerquita de acá, que de hecho fue el punto de partida de las primaveras árabes. En este juego de satélites, Irán quiso quitarle este primer satélite a Arabia Saudí, que fue Bahrein. Arabia Saudí aplastó esa rebelión, esa revuelta interna en Bahrein, la aplastó drásticamente, y allí podemos empezar a hablar de primaveras árabes. La vuelta de péndulo fue entonces el intento saudí por crear grupos irregulares en Siria para tratar de romper esta alianza que había entre Siria e Irán. Esa acción obviamente todavía está en curso y no se ha logrado romper. También, ¿qué vemos de Arabia Saudí? La posibilidad de influir sobre Egipto, esa relación nueva que se ha construido entre Arabia Saudí y Egipto. No podemos decir necesariamente que hay una alianza estrecha, pero sí hay una influencia saudí sobre Egipto, al punto, como lo vamos a ver más adelante, de la cesión de tierras egipcias a favor de Arabia Saudí. Y algo supremamente interesante que pasa por alto, una cercanía, una confluencia de intereses y casi que la construcción de una alianza entre Israel y Arabia Saudí. Alguna vez una periodista me preguntaba que cómo era eso, para ella se sorprendía porque rompía su discurso pues, superficial, que Israel era enemigo de los árabes y los árabes eran enemigos de Israel, y más aún de un régimen tan conservador religioso musulmán como es Arabia Saudí, que por qué eran amigos en este caso. Miren, los dos tienen un adversario, tanto Israel como Arabia Saudí tienen un adversario común que es Irán. Y también, tanto Israel como Estados Unidos tienen un gran padrino que es Estados Unidos. En consecuencia, no hay, desde el punto de vista de los intereses, no hay ninguna incongruencia en que Israel y Arabia Saudí sean hoy aliados. Obviamente hay temas de la agenda que quedan en la mitad, como el caso palestino, que nos llevan a pensar que este gran apoyo árabe a la causa palestina no se va a dar, o al menos no desde el lado saudí. Entonces, aquí vemos cómo se ha construido esta red de alianzas en el Medio Oriente y cómo se han empezado a entremezclar con las primaveras árabes en una especie de juego de satélites para ver entre Arabia Saudí e Irán quién le roba un aliado a quién. El caso Egipto es muy interesante, nos permite ver esa alianza Egipto-Israel, Arabia Saudí. Estas son las islas de Tirán y Sanafir. Están en el costado sur del Sinaí, esta es la península del Sinaí, aquí está Egipto, aquí está Israel, esto es Arabia Saudí. Estas islas tienen una posición dominante y tienen una importancia geopolítica fundamental, y es que están en la salida de esta ruta sur de la Marina israelí, la salida sur de la Marina israelí que pasa por el Sinaí. Esta salida está controlada por estas islas, y las islas son egipcias. Da la casualidad que después que triunfaron los hermanos musulmanes y que gobernó este pequeño periodo Morsi en Egipto, Egipto ya no parecía ese aliado tan confiable y tan estable. Por esa razón, Arabia Saudí reclama para sí estas islas. El actual gobierno egipcio de Al-Sisi se las cede incluso a la fuerza, oponiéndose a su propia Corte Suprema, que dijo que era ilegal, pero el Parlamento egipcio hace poco votó que apoyando al gobierno de Al-Sisi, que había que devolverle las islas a Arabia, antes de ser egipcias de hecho fueron de Arabia, y en este momento Arabia tiene el control de estas dos islas. El hecho que Arabia tenga el control de estas dos islas le da una mayor tranquilidad a Israel, porque ya no van a estar en manos de un Egipto inestable, sino de un amigo totalmente estable como es Arabia Saudí. Por esta razón, la salida de la Marina israelí por el Sinaí hoy está supremamente garantizada. Esta es esa competencia y esa creación de alianzas en el Medio Oriente actual que ha determinado, por un lado, las primaveras árabes, y que tienen un nivel sistémico mucho más grande, que es la influencia de Estados Unidos. Muchas gracias.